¿Comenzamos? Todos llevamos heridas más grandes o más pequeñas. Todos cobijamos traumas en nuestra memoria y en nuestro cuerpo. Podríamos ser y estar mejor, aunque no estemos aparentemente mal. Y todos tenemos la responsabilidad de buscar una mejor versión de nosotros. Responsabilidad. No somos conscientes de la responsabilidad que entraña habitar la vida. Cada acto es una muestra de la responsabilidad con el planeta, con los demás y, por supuesto, y la más importante, con nosotros mismos. La responsabilidad de cuidarse, de ofrecernos y ofrecer la mejor escultura posible. Hay aspectos fabulosos en las crisis y uno de ellos son los encuentros con seres humanos que se abren a ti para mostrar su humanidad y tenderte una mano. Algunos han pasado por situaciones similares y generosamente te ofrecen su aprendizaje. Otros están a resguardo y te acogen en sus casas, y otros, sencillamente, te dan su compasión, su profesionalidad y su cariño. Pero en todos ellos encontré un denominador común. Perseguimos estar bien, cuidarnos, todos. Hola, mi nombre es Carmina Luna y esto es algo nuevo para mí. Este formato en donde yo les voy a hablar sobre este tema en específico es un experimento, por así decirlo, entonces vamos viendo qué tal sale. De este lado tengo dos cosas que son muy importantes para el desenlace de este video, que son el libro de Nazaret Castellanos, El puente donde habitan las mariposas, que es una biosofía de la respiración, y del otro lado tengo mi libro de notas que hice sobre este libro. No es como que yo les voy a hacer una reseña sobre este libro, sino que vamos a hablar en específico sobre todas esas fibras que tocó el libro en mí. Siempre he intentado ser súper sincera con ustedes y esta no es la excepción. No tengo estudios ni conocimientos específicos dentro del área de la salud, entonces no soy quien para decirles algo en específico y que ustedes se lo crean al 100%, pero les hablo desde mi experiencia y desde mis vivencias siempre. La verdad, dentro del área de la salud mental, tengo mucha experiencia como persona que ha trabajado con su salud mental y que ha tenido problemas con su salud mental, y al mismo tiempo dentro de esta área de autoconocimiento y procesos de recuperación tanto física como mentales, también he tenido mucha experiencia propia en cuanto a todo lo que yo he puesto en práctica y lo que he ido aprendiendo con el paso de los años, porque long story short, a mí me diagnosticaron un síndrome cuando era adolescente, tenía 15 años y me diagnosticaron un síndrome llamado síndrome de Guillain-Barré, el cual me dejó sin poder caminar. Me hospitalizaron y tuve que volver a enseñarle a mis piernas a volver a caminar. A partir de ahí me surgen más problemitas, en donde dentro de ellos me diagnostican con fibromialgia. Duró a partir de mis 16 años diagnosticada con fibromialgia. Hasta la fecha tengo 21 años y ahorita me están diagnosticando algo nuevo que todavía no saben qué es y pronto les estaré contando qué es, pero tengo desde mis 15 años hasta mis 21 años lidiando con enfermedades autoinmunes y han cambiado mi vida por completo de ser una persona súper activa, bailarina desde los 3 años y arte marcialista desde los 4 años, a ser una persona que no podía hacer actividad física, que tuvo que dejar de bailar, tuvo que dejar de ser la persona que ella creía que era atrás para convertirse en alguien nuevo y aceptar todo lo que le estaba pasando. Aparte de eso, súmenle los problemas que todo adolescente puede llegar a tener en su vida y aquí estamos. Entonces, esa es mi presentación para yo poder hablarles sobre la importancia y el poder de nuestra mente y de la toma de decisiones que nosotros tenemos en general. O sea, les muestro este libro porque fue el libro que me hizo tomar la decisión de ahora sí sentir esta necesidad de compartirlo con ustedes. Sin embargo, también aunado a esto viene mucho conocimiento tanto de Epicteto como de logoterapia, y súmenle los años de terapia que he tenido con mi excelente psicólogo. Pero sí, esta biosofía de la respiración me ayudó más que nada para conectar todos esos datos que, si bien yo había leído mucha filosofía, no había leído tanto como la parte científica de las cosas y el por qué pasan las cosas. Entonces vamos a hablar un poco, sí, con muchas bases en esta biosofía de la respiración de El puente donde habitan las mariposas, pero en sí, a grandes
y cortos rasgos vamos a hablar sobre el poder que tiene nuestra mente y el poder que nosotros tenemos para hacer ciertos cambios de decisiones, para salir de los hoyos en donde nos podemos encontrar, para poder controlar esas cosas que a lo mejor no podemos controlar, porque si bien el libro nos dice que hay muchas cosas que ciertamente no podemos controlar y que no están bajo nuestro control, hay algo que es casi que lo único que nosotros podemos controlar y es nuestra respiración. Entonces, vamos a ello, espero que les guste mucho, espero que lo disfruten. Pues nada, poder compartirles un poquito de esto que yo poco voy recopilando. La verdad es que como una persona autoinmune, no hay mucha información de qué puedas hacer o cómo lo puedas controlar o qué es, o sea, cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Más allá de a seguir el tratamiento y tomar el medicamento y no dejes el ejercicio, la parte mental a veces se deja un poquito de lado. Entonces yo les quiero compartir esto, igual si no eres autoinmune no pasa nada, o sea, esto sirve para todo el mundo, pero solamente lo comparto porque es lo que me ha funcionado a mí, es lo que yo he ido recopilando y entendiendo y espero que de alguna forma te sirva. Entonces te lo voy a compartir y espero que le encuentres algún uso. Así que vamos a ello. Todo o la mayoría de los problemas que llegamos a tener están en nuestra mente. Por lo tanto, tenemos el poder de controlarlo. Todos llevamos una mochila cargada de problemas. El que tiene el coraje de buscar ayuda es tan solo el que quiere vaciarla. Creo que una de las cosas que he aprendido a lo largo de estos años es que de nada nos sirve ir a terapia si aquí no cambiamos nuestra forma de ver las cosas y ver la situación. Y entendemos que muchas de las situaciones que vamos a llegar a pasar también es culpa nuestra. No culpa, sino que siento que muchas veces nos cerramos tanto en la idea que tenemos, la perspectiva que tenemos de las situaciones y de las cosas, que se nos olvida que nuestra perspectiva no es la única que existe y que todo el mundo ve las cosas diferente a nosotros y nosotros lo vemos diferente a todos los demás. O sea, nadie tiene una igual versión a la tuya. Entonces, el hecho de tú abrirte a el panorama de las demás personas, dejarte ser escuchado y escuchar a las demás personas, te ayuda mucho a entender a lo mejor eso que tú no logras comprender del todo o a cambiar esa perspectiva que tú puedes llegar a tener de la situación en la que te encuentras. Nos ayuda a ver un poquito más allá de solo lo que nosotros conocemos, porque recordemos que todo lo que nosotros tenemos, la idea que nosotros tenemos de las cosas, la imagen que nos formamos de las personas, todo es con base en nuestras experiencias y lo que nosotros hemos vivido. Toda esta forma de ver la vida se ha formado gracias a cómo a nosotros nos ha tocado vivir la vida. Eso no significa que sea la misma perspectiva que otra persona pueda llegar a tener, ¿no? Entonces, por eso existen personas que son un poquito más hostiles que otras, personas que a lo mejor nunca han aprendido a ser amables, otras que nunca han aprendido a ser malagradecidas, otras que nunca han aprendido a ser dóciles. Entonces hay que entender que no todos ven la vida como nosotros y al mismo tiempo que eso no es algo malo tampoco, es algo que nos puede beneficiar. Entonces, en el momento que tú te encuentras en una situación en donde te topas con pared y necesitas ayuda, es importante y el cambio está cuando decides pedir esa ayuda y tomar el paso adelante para decir no puedo solo y a lo mejor esto está siendo demasiado para mí y me estoy topando con pared con las herramientas que tengo hasta el momento y con las experiencias que he vivido y necesito que alguien más me dé su perspectiva, su punto de vista y ahí es entonces donde entra el ir a terapia o el platicarlo con alguien más, pero eso no es todo, o sea, ese es un paso. De nada nos sirve nosotros acudir a terapia y de nada nos sirve estar pagando por este servicio y de nada nos sirve abrirnos con alguien más si de todas formas seguimos cerrados dentro de nosotros. Entonces, la primicia de esta primera etapa es decirte a ti que si has decidido tomar el paso de abrirte, de pedir ayuda, también a la par tomes el paso de aceptar un cambio. Al menos para mí, al inicio de todo mi proceso era muy difícil aceptar. Era muy difícil aceptar que a lo mejor yo también cometía errores y a lo mejor como yo miraba las cosas no era la única forma en la que se podían ver las cosas y fue un largo proceso
de entender esa parte. Entonces te invito a ti a que si estás a punto de tomar este proceso, ese es uno de los primeros pasos que des. No solamente es pedir ayuda, sino aceptar la ayuda y aceptar que tú también puedes hacer un cambio y tener este cambio, que no es nada malo. Es muy bueno aceptar que puedes tomar la opinión de las demás personas y entender cuando tú estás equivocado. Cuando uno busca hacer un cambio, creo yo que también fue una de las cosas que me ayudaron muchísimo en mi proceso de cambio y en mi proceso de crecimiento. Nos ayuda mucho rodearnos de personas, ya sea que hayan llevado a cabo este cambio o que sean personas que nosotros admiramos. El rodearnos de cierto tipo de personas puede llegar a ser o algo muy bueno o algo muy malo en cuanto a nuestro avance como seres humanos y en cuanto a nuestro avance de este cambio que nosotros queremos llegar a tener, ¿no? En este proceso que yo llegué a tener en mis 16, 17 años de cambio que yo estaba teniendo, de todo este shock de emociones que estaba llevando en la marcha, me topé con una pared muy grande que eran las personas con las que me rodeaba. Muchas veces nosotros creemos firmemente que nos estamos rodeando de personas que nos están aportando algo, pero es muy importante que te des cuenta de qué es esa aportación que esas personas están teniendo en ti y también que reconozcas cuál es la aportación que tú tienes en las demás personas. Aunado a esto, que reconozcas si esa es la aportación que tú les quieres dar o si sientes que no la estás dando, ¿me entienden? Pienso yo, y te lo puedo decir ahorita, es muy importante que te rodees de personas que te aporten, que te rodees de personas que te impulsen a querer seguir siendo alguien mejor, personas a las que tú admires, que tú digas, yo de grande quiero ser como él, yo de grande quiero ser como ella, y no de grande, sino que también en el presente, personas que tú digas, eso me invita a querer seguir echándole ganas, esta persona me invita a querer seguir echándole ganas a la vida, no solamente, ay sí, dame y yo no te doy nada, ¿no? O sea, si estás trabajando en ti es por algo y mientras tú recibas el aporte de esas personas, ellas también van a recibir el tuyo y es un apoyo mutuo que te ayuda a seguir adelante y no quedarte estancado, dependiendo muy importante de cuáles sean tus metas en la vida. Porque te digo, cada quien puede tener sus metas en la vida y sean muy ambiciosas o poco ambiciosas, eso no significa que sean malas, no significa que sean mejores, simplemente te invito a que te rodees de personas que tengan las mismas ambiciones que tú en la vida, sin ponerle más o menos, eso es todo. Como se los dije al principio del video, y la verdad voy a hacer mucho hincapié en eso, yo no soy científica, yo no soy doctora, yo no me desenvuelvo en el área de la salud. Sin embargo, el libro menciona algo muy importante y es lo siguiente: tener cultura científica nos da herramientas para la libertad de juicio y elección. ¿Por qué? Porque en el libro nos menciona que si bien nosotros podemos inclinarnos más por la filosofía o podemos inclinarnos más por la espiritualidad, al final del día la que rige la forma en la que vivimos es la ciencia. Y el tener esta cultura científica nos ayuda a entender un poquito más cómo es que se desenvuelve nuestro entorno y nuestro día a día bajo las reglas que están establecidas en el planeta en el que nosotros vivimos. Entonces es muy importante también que tengamos este conocimiento. Una de sus funciones es mostrarnos esta conexión que existe entre la ciencia y la filosofía, ¿no? Nos dice que genuinamente hay una conexión entre lo que se explica y lo que realmente pasa. Es esta conexión que yo les digo que encontré de todo lo que yo ya había venido leyendo al momento en que lo pasamos a que genuinamente existen estudios científicos que comprueban que al nosotros profundizar en nuestro interior, profundizar en la forma en la que vemos la vida, profundizar en nuestra respiración, nos ayuda a controlar un poco más nuestro estado de ánimo, nuestro BCG. También nos explica las partes del cerebro. Tiene varias imágenes como para nosotros tener este conocimiento más intensivo en cuanto a cómo funciona nuestro cerebro y qué es lo que se mueve dentro de nosotros para que así funcionemos. Yo no voy a profundizar en eso porque les digo, no es mi área de conocimiento, pero los invito a que si ustedes quieren profundizar en eso, les dejo el libro y demás para que ustedes también, ya sea que lo compren o lo descarguen. Dentro de esto quiero hacer mención también a el libro de logoterapia que les digo que también está aunado a todo esto que he leído, y es que la logoterapia se basa en que el ser humano está dividido en 3 partes, o sea, sí, nuestra parte física, mental, pero también espiritual.
Entonces menciona mucho que un cuerpo se puede dañar, una mente se puede dañar, pero el espíritu siempre va a estar presente. Entonces vamos a trabajar de la mano con estas bases para desarrollar un poquito más lo que vamos a estar hablando en cuanto a cómo todo lo que nosotros hacemos repercute y cómo podemos tener un control sobre todo eso, ¿no? Reconstruir es apoyarse en el suelo en el que nos hemos caído para que se levante alguien nuevo que no será el mismo que se cayó. Un punto muy importante que me gusta mucho tocar y es el tema de aprender a soltar. Si vieran con cuántas cosas cargamos, con no solamente cosas de nuestro pasado, cosas del pasado de nuestros antepasados, genéticamente, con tanta cosa, tanto sufrimiento, tanto trauma, tanta felicidad, tanto de todo. En nuestros hombros cargamos muchísima cosa que no quepo yo para explicarles, pero es importante aprender a soltar. O sea, aprender, es bueno comprender. Digo, muchos tenemos esta mente curiosa en donde queremos saber por qué. La verdad es que en terapia era un gran problema el que yo siempre decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, era esta mente curiosa que siempre quería saber más y quería entender y comprender todo y está bien, no pasa nada. Pero también es importante que una vez que comprendes puedas soltar eso que comprendiste y puedas seguir adelante con las herramientas que tienes para poder trabajar con los problemas que se te presentan en ese momento. No podemos ser esclavos del pasado. No podemos dejar que nuestros traumas, que nuestros diagnósticos, que nuestras vivencias se vuelvan parte de nuestra personalidad en el sentido que nos gobiernen. Bueno, en el libro de logoterapia que les menciono, habla mucho sobre cómo en este tipo de terapia a los pacientes no se les dice su diagnóstico como tal. No se les dice, oh, tú tienes depresión, o tú tienes ansiedad. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que hacen estos pacientes es tomarlo como parte de su personalidad y entonces no puedo hacer esto porque tengo depresión y no puedo hacer esto porque tengo ansiedad. Yo al menos lo tomaba también como, oh, no puedo hacer esto porque tengo fibromialgia, no puedo hacer esto porque, ok, o sea, se entiende esa parte. Sin embargo, mi psicólogo, por ejemplo, me decía, ¿qué puedes hacer mientras no puedes hacer nada? ¿Qué puedes hacer mientras no puedes hacer eso que quieres hacer? Sobre qué cosas tienes el control y sobre qué cosas no. Qué cosas tienes que soltar y apartar y dejar ir y con qué sí puedes trabajar en el momento, ¿no? Entonces, esa es la parte que se me hace interesante, la parte que he llevado a la práctica y entonces dejamos de ser este diagnóstico, dejamos de dejar que todo esto sea o controle nuestra personalidad. Y nos convertimos en nosotros quienes tenemos el poder de. Y algo también muy importante, o sea, no me malentiendan, no estoy echando en cara a nadie. Yo entiendo completamente mejor que nadie que hay situaciones que nosotros no podemos controlar. Hay momentos en los que no nos podemos levantar de la cama. Hay momentos, pasa. Es completamente válido y tanto mi libro de logoterapia como la filosofía de la respiración lo menciona. Hay cosas que no están bajo nuestro poder. Hay veces que no tenemos energía por X o Y situación, no importa cuál sea, no importa que sea una enfermedad física o una enfermedad mental, puede pasar. Y algo muy importante también que me decía mucho mi psicólogo era, ¿por qué no puedes estar mal? ¿Qué tiene de malo estar mal? O sea, ¿por qué no puedes estar 2 días seguidos acostada? ¿Por qué no? O sea, fuera de si tienes un trabajo, claro, o sea, yo te lo estoy diciendo como alguien, una jovencita que no tenía esta responsabilidad de ir a un trabajo o demás. Recuerda que te cuento todo desde mis experiencias. Era esta parte de decir, ¿qué tiene de malo que te sientas mal? También se vale sentirte mal y no pasa nada. Entonces, yo no te estoy diciendo que todo el tiempo tienes que estar bien, que todo el tiempo tienes que encontrar la solución y que todo el tiempo tienes que tener todo bajo control. Jamás te voy a decir eso. Entonces, vamos partiendo de ahí, ¿ok? Solo te comparto esta parte para que lo uses como herramienta. Siento que si le doy tantas vueltas es porque en su momento para mí esto pudo haber sido como un punto gatillo, ¿no? De molestia, de decir, ¿por qué me estás diciendo esto? Pero solo quiero aclarar que es la forma en la que yo logré comprender después de mucho tiempo. A veces queremos comprender todo rápido, nos molestamos porque no lo logramos. No,
En esta parte principalmente sobre la parte de la carga que nosotros podemos llegar a tener y la carga que podemos llegar a arrastrar con nosotros, llega esta carga de las cosas que hemos hecho y las que no hemos hecho también, ¿no? Esta carga que nos adjuntamos a nosotros de todo lo que hicimos mal, todo lo que pudimos haber hecho diferente, las cosas que no dije o las cosas que dije. Y algo muy importante que podemos tocar aquí es que somos lo que hacemos con nosotros. Somos todo lo que hemos hecho, todo lo que no hicimos, todo lo que vamos a hacer, todo lo que tenemos planeado hacer a futuro. Somos todas esas cosas y todo lo que pasa a nuestro alrededor. Somos uno mismo. Entonces nos perjudica muchísimo que tú tengas ese rencor hacia ti o hacia las cosas que hiciste o no hiciste. Te perjudica como no tienes una idea. Una de las cosas que yo llegué a tratar en terapia fue esta parte que yo sentía un rencor o yo sentía que no podía perdonar, que no podía perdonarme a mí misma por cosas que me llegaron a pasar, ¿no? Entonces, dentro de terapia llevamos a cabo una actividad en donde yo le pedía perdón a la Carmina de mi pasado por las cosas a las que le expuse y al mismo tiempo le prometía que no le iba a volver a exponer a situaciones así. ¿Por qué? Porque si bien yo, Carmina, no puedo cambiar el pasado, puedo tener un control sobre las cosas que hago en mi presente. Entonces, el hecho de hacer esa promesa bajo la premisa de que tengo las herramientas para hacerlo, no tengo las herramientas para cambiar el pasado, pero sí para tener un poco de orden en mi futuro, eso fue lo que me ayudó a comprender y poder soltar esa parte de rencor que yo podía llegar a tener hacia mí misma. Y eso es lo que me ha ayudado también a sostenerme, ¿no? Como esa promesa de decir, no te voy a exponer a nada que no sepa que es por tu bien, ¿no? Entonces siento una actividad que pueden llevar a cabo que los puede ayudar como a perdonarse si tienen esta situación y al mismo tiempo a sobrellevar su día a día bajo esta promesa, ¿no? De su niño interior que se me hace muy lindo y a mí en lo personal me sirvió mucho. Aquí hice una anotación, aceptar quienes fuimos, qué nos hizo ser lo que somos, aceptar todas nuestras versiones y decidir en qué o en quién queremos convertirnos, ¿no? Un punto muy interesante que toca el libro, que es de las cosas que les digo que es la parte científica que toca el libro y que yo se los voy a explicar con mis propias palabras, pero si quieren indagar más, vayan y lean el libro o échense algún artículo que seguramente existe por ahí, que son de los artículos que ellos utilizaron para escribir este libro. Es la parte de que nuestro cuerpo guarda memorias, que es lo que les decía, que cargamos con el peso genético de todos los traumas y todo lo que ha pasado en nuestra vida. Habla de que se hicieron estudios en donde a descendientes de personas que estuvieron en guerras tenían estas reacciones genéticas más propensas a la ansiedad, a la depresión, a la venganza, a la tristeza. Entonces, habla de que todos los traumas, a grandes rasgos, los traumas de nuestros antepasados no los pasan a nosotros. Y no solamente los traumas, no solamente las enfermedades, sino también cómo reaccionaban a esos traumas que ellos pudieron llegar a tener. Entonces, aquí la invitación está en que si bien todo esto se hereda y hay personas que genéticamente pueden llegar a ser más propensas a todos estos puntos que les acabo de mencionar, nosotros podemos hacer el cambio para que las futuras generaciones, nuestras futuras generaciones, no tengan esta misma genética. Nosotros podemos hacer el cambio si indagamos un poquito más en nosotros, si cuidamos de nuestra salud mental, si cuidamos de la forma en la que reaccionamos a las situaciones, si cuidamos todo esto, nosotros podemos hacer que nuestras generaciones, o sea, plantar nuestra semillita y hacer que nuestras generaciones sean menos propensas a la ansiedad, a la depresión, a la tristeza, a la venganza, porque no solo heredamos lo malo, también es posible la actitud que se toma ante las adversidades, la resiliencia y el crecimiento. O sea, nosotros podemos heredarle eso a nuestras futuras generaciones. Qué padre, ¿no? O sea, qué mala onda que ya heredamos lo otro, pero pues qué padre que nosotros podemos hacer un cambio. Es lo que les digo, a lo mejor no tenemos el poder de cambiar lo que ya pasa con nosotros, pero sí tenemos el poder de sembrar una semillita en el futuro, ¿no? Porque un árbol no crece de la nada, hay que regarlo para que la semilla crezca. Por el bien de nosotros y como contribución
de nuestra descendencia, deberíamos considerar trabajar en nuestra resiliencia, nuestra paciencia, nuestra reacción a la adversidad. Así trazamos el camino para los que vienen después de nosotros. Olvidé por completo que me había traído un tecito. ¿Han escuchado esta frase que dice algo así como que solos llegamos a este mundo y solos nos vamos de él? Algo así es el tema que voy a tratar a continuación, y es que si bien hablamos de resiliencia, hablamos de esta parte de empatía hacia las demás personas, también es importante no olvidarnos de nosotros mismos y de que muchas veces el dolor ajeno no es nuestro. O sea, se queda en que es ajeno y punto. A veces queremos salvar a las demás personas con las herramientas que nosotros podemos llegar a tener, pero hay que recordar que tampoco es nuestro deber hacer eso. Por ejemplo, si yo tengo las herramientas para saber que a una amiga le está yendo súper mal y que lo peor que ella puede hacer es regresar con su ex, y por más que yo le diga y por más que yo haya tenido una experiencia así, por más que yo ya la haya superado y por más que yo ya haya ido a terapia y me haya dado cuenta de que ella está cometiendo ciertos errores, mi deber como su amiga no es enojarme con ella, ¿entienden? O sea, no es hacerla cambiar de opinión, porque más allá de ser su amiga, yo soy una persona y no puedo anteponer su dolor a mi estabilidad emocional, ¿me entienden? Entonces, lo más que tú puedes hacer es compartir tus herramientas, pero hasta ahí. No esperar que esas herramientas se tomen y se lleven a cabo, y dejar a cada quien tener su proceso y tomar las decisiones que quiera tomar, porque no está en ti sufrir del dolor. Aquí voy a hacer mención de una analogía muy linda que me llama mucho la atención que se hace mención en el libro, y es que habla de que nuestra esencia, la esencia de cada persona, es como un museo desordenado. Entonces, dentro de este museo desordenado existen habitaciones que ni siquiera sabemos que existen, o existen objetos olvidados que hemos dejado por ahí empolvados y que de repente algo nos hace recordarlos. Hay muchas habitaciones, dependiendo de la persona, dejamos que entre a estas habitaciones de nuestro museo y se lo vamos mostrando y le vamos dando como esa oportunidad de ver cada habitación de nuestro museo a diferentes tipos de personas. Hay quienes las ven casi todas, hay quienes ven solo algunas, y mostramos lo que nosotros queremos mostrar, ¿no? Pero más allá de lo que nosotros queremos mostrar, va a haber ciertas habitaciones que alguien se va a colar y las va a ver sin que nosotros les demos permiso, y se me hizo padre, ¿no? Esta analogía de cómo somos un museo desordenado, pero que no esperamos que sea ordenado, simplemente está. Bueno, en el capítulo 4 del libro se habla de la reconstrucción y comenzamos con a detalle de la plasticidad neuronal, el término, y lo desenvuelve y demás, ¿no? Pero nos habla específicamente de cómo memorizamos las cosas y qué sucede en nuestro cerebro cuando se lleva a cabo todo ese proceso. Es la base del aprendizaje, la repetición. Sin embargo, nadie sabe cómo olvidar. Y después de eso nos brincamos a la confianza en el cerebro. En ese capítulo, en sí, en el libro se desarrolla un caso de estudio en donde a un hombre le amputan sus manos y se le va haciendo un estudio de cómo reacciona su cerebro a la pérdida de las manos y a unas prótesis que se le ponen. Yo, en vez de darles este ejemplo, dos cosas. Primero que nada, también soy lectora, ¿ok? Entonces, al momento de yo estar leyendo, lectora de ficción y fantasía. Ok, regresé. Es que tuve que conectar la cámara, pero bueno. Al leer este caso que mencionaban, yo les traigo dos formas de interpretarlo, más allá de un caso, sino de cómo lo interpreté yo y con qué lo asocié. Y es que hay una saga que en ese momento que yo estaba leyendo La Biosofía de la Respiración, acaba de terminar de leer, que era la saga de Trono de Cristal, de Sarah J. Maas. Dentro de esta saga, como el mal que hay en esta saga, se le llama el Valg. Básicamente es una sombra que se mete en ti y te ataca. La forma que tiene de atacarte es por medio de tus miedos, ¿no? Entonces se mete a tu cabeza y ataca tus miedos y tú te quedas paralizado, y entonces al final de cuentas terminas siendo vencido por este mal porque ataca a lo que más le tienes miedo y eso que no has podido afrontar, ¿no? Entonces ataca tu vergüenza, ataca esta manera que tiene de reprimirte porque pues
tú no lo has confrontado. Y pues la forma que tienes, o sea, la única manera que hay de poder vencerlo es atacando tus miedos, aceptando tus verdades y haciéndole frente a todo lo que eres. Entonces se me hizo muy padre hacer esta comparación porque el mismo libro te enseña de una forma ficticia lo que una biosofía de la respiración, lo que un libro científico te está tratando de decir, ¿no? Esta manera de, esta conexión que existe entre la ficción y la realidad, en el sentido de que hay que atacarlo, o sea, hay que afrontar eso que somos y nuestros miedos y tomar las riendas de las bases que tenemos. Y aparte de esa parte de ficción, también me recordó a cuando yo no caminaba, que les mencioné al principio, y es que ese proceso que yo tuve de no caminar a caminar fue muy rápido. O sea, de verdad que los doctores estaban impresionados porque yo había vuelto a caminar muy rápido. Me dijeron que pues era impactante, ¿no? Porque pues sí, volví a caminar muy rápido. Pero yo la verdad no estaba impactada, porque yo sabía que iba a volver a caminar. Porque todos los días, todas las noches, todas las tardes, yo miraba mis piernas y les decía, muévanse, muévanse, muévanse. Y no solo eso, sino que yo, si iba al baño, les pedía que me arrastraran al baño. Si iba cualquier cosa, yo les decía, párenme, muévanme. No me movía de las escaleras de terapia hasta que lograba subir un pie. No importaba cuánto tiempo estuviera ahí, yo tenía que subir ese pie a esa escalera. Y la verdad, o sea, también me sirvió que tenía muchísima memoria muscular por todo el ejercicio que les digo que hacía antes, pero fue mucha fuerza de voluntad de decir, yo voy a salir de aquí, mucho poder mental, y a eso va la parte de este capítulo que habla sobre la confianza en el cerebro. ¿Por qué? Porque esta persona que nos da el ejemplo en el capítulo menciona cómo él hacía el intento porque sus prótesis funcionaran y sus prótesis no se movían y no se movían, pero al mismo tiempo se le estaba haciendo el estudio en su cabeza. Entonces se dieron cuenta, para no hacerles el cuento largo, que todo el tiempo que él estuvo intentando mover sus manos, lo que se estuvo reconstruyendo fue su cabeza. En el momento en que él logra mover sus prótesis, es porque ya se había llevado a cabo el proceso de reconstrucción, de reconocimiento de su cabeza. Entonces, a lo que va ese capítulo es a hacernos entender que muchas veces el proceso es un proceso invisible que nosotros no podemos ver, pero que no significa que no esté ahí. La fuerza de voluntad, la toma de decisión, muchas veces no la vamos a ver reflejada físicamente, pero el proceso que nosotros llevamos a cabo mental es lo más importante, es lo inicial. Mientras más constantes seamos, va a llegar un punto en donde vamos a poder ver los frutos de este proceso. Y no solamente tiene que ver con los procesos físicos, o sea, no solamente crean que les estoy hablando de esta persona que perdió sus manos y entonces quería mover sus prótesis, o mi ejemplo, ¿no? De que, o sea, perdí la movilidad de mis piernas y entonces fue todo un proceso para volver a ver la movilidad de mis piernas. No, me refiero a que muchas veces el proceso que nosotros, el ir a terapia meramente, o sea, el ir sesión a sesión y estar trabajando, te va dando las herramientas para que cuando te presentas en una situación que a lo mejor hubieras actuado o reaccionado de manera diferente, el haber tenido todas estas herramientas te hace reaccionar de una forma que no esperabas. Son el tipo de procesos que no logramos ver, pero que están ahí y que se están llevando a cabo. Entonces es importante que no las dejemos de lado y que sepamos que existen y que todo lleva tiempo y es cuestión de mucha paciencia, pero de saber que al final estamos haciendo algo por nosotros y que ese algo, en un punto, va a rendir sus frutos. La tenacidad engendra más tenacidad, es decir, se entrena, pero cuando falla, es la confianza la que nos mantiene de pie en un camino que se va haciendo al andar. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. No sé si les ha pasado, supongo que algunos se podrán sentir identificados con esta parte de que sienten que su día a día lo llevan en automático,
que siempre es lo mismo, inclusive cuando van en el carro y no saben cómo llegaron a un lugar y dicen, wow, o sea, ¿en qué momento fue el manejo tan en automático que ya se saben el trayecto de punto A a punto B y simplemente llegaron ahí porque ya se saben hasta los baches que hay en el camino? Bueno, eso es completamente normal porque, según el libro, nuestro cerebro consume más energía cuando lleva a cabo actividades en las cuales está presente. Por eso la mayor parte de nuestro día actúa en automático, pero eso pues suele tener consecuencias. ¿Por qué? Porque mientras más en automático dejemos que nuestro cerebro actúe, más va a ser la sensación de insatisfacción vital que nosotros vamos a sentir después de no realizar actividades que no sean en automático. Haciendo esta introducción, el libro nos invita poco a poco a esta parte de la respiración y de estar más presentes en todo lo que hacemos. Si bien obviamente nos consume más tiempo, nos consume más esfuerzo, nos consume más energía, nos invita a ser más conscientes y estar más presentes de todo lo que nos rodea. También nos da como una pequeña alerta roja a que muchas veces le damos foco en la salud mental, ya sea en las escuelas, ya sea en casa, ya sea en el trabajo, donde sea, en nuestro entorno general. Se le da mucho foco a la salud mental y al cuidado de la salud mental cuando esta ya está mal. O sea, cuando ya tuviste un episodio depresivo, cuando ya tuviste tu primer ataque de ansiedad, cuando sentiste que todo te dio vueltas y no podías respirar por primera vez, ahí es cuando le das foco a tu salud mental. Y a lo que se invita, tanto este libro como yo te invito a ti, a que no importa, no tienes que estar mal para prestarle atención a esta parte. Y no tienes que esperar a que todo se vaya a la roña para entonces ya prestarle atención. O sea, puedes prestarle atención desde antes, puedes atenderte como prevención. Así como se busca una prevención para el cáncer, una prevención para enfermedades autoinmunes, prevención para sin fin de enfermedades, también se le puede dar una prevención, una búsqueda de prevención a la salud mental, y esto es solo una invitación y un llamado a la acción. Y bueno, llegamos al punto de la respiración y las bases de esto que es la biosofía de la respiración y la importancia de aprender a respirar y de conocer nuestro cuerpo y de conocer estas fases y de saber que nosotros podemos tener el control sobre lo que nos pasa. ¿Por qué? Porque eso que tú sientes cuando te molestas, eso que tú dices cuando estás lleno de enojo y dices lo primero que se te viene a la mente y luego te arrepientes por haberlo dicho y demás, todo eso es completamente normal porque son procesos que pasan en nuestra mente que hacen que se te nuble la mente completamente y que ataques, o sea, eso es normal. ¿Por qué? Porque nadie te enseña a respirar y a aprender a que puedes controlar esas partes de ti y que puedes tener un poder sobre lo que dices y sobre cómo actúas. Y eso es lo que te trata de decir el libro y te lo trata de enseñar y te lo estoy tratando de decir yo. A grandes rasgos científicos en esta parte de el libro comienza una explicación científica, cóctel de regiones de nuestro cerebro y el por qué reaccionamos tan impulsivamente ante situaciones difíciles que se nos pueden llegar a presentar. O sea, la razón científica de por qué te pones roja cuando te enojas y por qué dices y le mentas la madre a la gente y les dices hasta de lo que se van a... ¿Sabes? Pero it's fine, o sea, no te preocupes, preciosa. Eso se puede trabajar y podemos controlarlo. Y más que controlarlo, podemos hacer que tú te sientas tranquila. O sea, que eso no te afecte a ti. ¿Por qué? Porque si el decir y decirle a la gente todo eso y soltarlo y dejarlo te funciona, va. Pero también hay que saber que lo podemos controlar y que esté bajo nuestro control, ¿no? Que si te lo digo es porque yo quería. Pero si no te lo digo es porque te está bajo mi control y porque no lo quería decir y punto, ¿me entiendes? Y repito, estas intervenciones son intervenciones voluntarias porque está en nosotros tomar la decisión de llevar esto a cabo. Esto solamente funciona si tú quieres que funcione. Eso es lo principal, lo primordial, la base de todo esto, de todo. Está en ti querer hacerlo o no querer hacerlo.
El decir, ¿lo pongo a prueba o no es para mí? La incertidumbre es una de las situaciones más estresantes para la función cerebral porque viola uno de sus principios fundamentales, predecir. Si uno de los principios fundamentales de nuestra función cerebral es predecir, ahora imagínense a la gente que lo sobrepiensa todo y que no puede tener el control sobre todo. ¿Cómo creen que está su mente? Explota. Entonces te imploro, te ruego que le des un descanso a tu mente, que lo intentemos juntos, que intentemos soltar por medio de nuestra respiración y por medio del autoconocimiento para tener un momento de paz, porque te entiendo completamente si tú eres de estas personas que no puedes soltar, si tú eres de estas personas que lo sobrepiensa todo. Been there, done that, y entiendo, pero hay que aprender a dejar ir, a soltar por nuestro bien de verdad. Y bueno, como todos los puntos de este libro, tocamos otro punto importante, que es la importancia de escuchar a nuestro cuerpo, aunque no nos esté diciendo nada, porque el no estar mal no significa estar bien, ¿ok? Eso es muy importante y más con nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque existe una conexión entre nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma, como lo quieras ver, pero existe una conexión entre todo esto que sucede con nosotros como seres humanos, como seres vivos, como seres que existen en el planeta Tierra. O sea, somos uno mismo con quienes somos y con lo que habitamos y con la Tierra y con el mundo y con todo. Son tantas cosas que suceden, de verdad. Es demasiada información. Pero principalmente ahorita en este tema es muy importante escuchar a nuestro cuerpo, aun cuando no nos está diciendo nada, porque es muy obvio que el cuerpo nos va a hablar cuando está pasando algo, ¿ok? Te va a doler la espalda, te va a doler el estómago, te va a doler la cabeza. El cuerpo te habla. Si tú no estás haciendo caso a tus emociones, si tú estás ocultando todo, el cuerpo va a hacer que lo escuches y te va a decir, hey, estoy aquí. Muchas enfermedades autoinmunes, los puntos de disparo que hacen que estas enfermedades salgan a la luz son traumas. Son cosas que uno se calla y uno se traga y el cuerpo te dice, ¿sabes qué? O sea, ya te dije de 1000 formas que estás mal. Ahí te da una enfermedad autoinmune para que me hagas caso y te trates, princesa. Entonces, es muy importante escuchar a nuestro cuerpo, ponerle atención y atacarlo desde antes que él nos ataque a nosotros. No atacarlo, sino tratarlo, ¿ok? Regresamos a recordar la importancia de poner atención a todo lo que pasa en cada momento, no solo cuando todo está al borde, sino cuidar que nunca tengamos que llegar a ese punto de estar al borde. Y bueno, obviamente se tenía que hacer mención si estábamos hablando de nuestro cuerpo y la conexión que hay entre todo lo que pasa con nuestro ser, se tenía que hacer mención de la microbiota. Que yo no sabía que era la microbiota antes de esto, pero pues nos hace referencia y nos dice que la salud de la microbiota influye en la dinámica cerebral y por lo tanto en la conducta. Cuidando nuestros hábitos, cuidamos de nuestra salud mental. Eso es algo que ya venía dándome cuenta porque lo he puesto a la práctica y al mismo tiempo leyendo mucho de eso y escuchando a muchos doctores que me lo dicen. Es muy importante todo lo que comes, todo lo que le das a tu cuerpo. Lo que lo cuides es como tu cuerpo te va a tratar y es como va a reaccionar, ¿no? Entonces, tenemos que llevar una buena dieta también. No significa que vas a dejar de comer, vas a contar todas tus calorías, no. Solo hay que cuidarnos, hay que querernos, hay que hacer todo con cariño a nosotros y lo que esté en nuestras manos para entonces estar bien. Con que nosotros tengamos buenos hábitos ya estamos contribuyendo un poco en nuestra salud mental y en nuestra salud en general, ¿no? Pero algo que también menciona el libro, por ejemplo, es que muchas veces decimos, es que me duele el estómago porque tuve esta situación que me puso ansioso y entonces cuando me da ansiedad me duele el estómago. Lo que menciona el libro es que puede ser al revés. Puede ser que no solamente, o sea, sí, puede pasar, pero puede pasar lo contrario. Puede pasar que porque comiste algo mal y no cuidaste tu alimentación, seas más propenso a
estresarte por ciertas situaciones, a sufrir de ansiedad por ciertas situaciones, porque no cuidaste esa parte de tu alimentación, ¿no? Entonces son cosas que van de la mano, no solamente una dispara a la otra también puede disparar. Esa una. Dato. Y uno de mis puntos favoritos también, que fue algo que me di cuenta y que tengo un súper ejemplo de eso en cuanto a mi vida personal, es el yo mínimo y el yo narrativo. Dentro de esta explicación que nos hace el libro, el yo mínimo nos habla de la no reflexión centrado en el momento presente, sin juicio y experiencial, mientras que el yo narrativo está ligado a la memoria autobiográfica, que normalmente nosotros vivimos en un yo narrativo, o sea, la persona que pensamos que somos, todo eso que nos rige como personas, ¿no? Yo soy esto, 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 esto. Aferrarse al yo narrativo es inseguro, arriesgado para el equilibrio de la salud mental. Una de las cosas que más recordé al momento de descubrir este nuevo concepto de yo narrativo, claramente fue cuando la Carmina de 15 años que no caminaba, se creía que ella era... se creía, ¿no? Bueno, para ponérselo más en contexto, antes de yo dejar de caminar, era este cliché de persona, de niña, que bailaba desde los 3 años, deportista arte marcialista desde los 4 años. Yo te hacía todo, cualquier deporte. Ponle fútbol, básquetbol, voleibol, kung fu, taekwondo, lo que quieras. Yo era buena en cualquier deporte. Escuela, 10. Excelencia académica te vengo manejando. Social, amiga de todo mundo. Que si me postulo para reina y gano. Que si va a haber un concurso de escritura y redacción, me postulo y gano. Que si va a haber un examen de... académicamente, check. Social, check. Familiar, check. Lo que quieras te hacía check. Yo era palomita, 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 y sí lo que tú digas, y sí yo puedo, y sí voy a estudiar medicina, y sí soy la mejor, y sí... ¿Adivina qué? ¿Adivina qué? Llegan los 15 años, un síndrome, me deja sin caminar, y entonces ¿qué pasa? Ya no puedo hacer deporte. ¿Deportista? Tacha. Tengo que dejar de ir a la escuela y bajan mis calificaciones y repruebo mi primer materia. ¿Excelencia académica? Tacha. No puedo caminar, entonces no puedo ir a fiestas sociales. Tacha. ¿Dónde están todos mis amigos? Oh, tacha. Y entonces empiezan a surgir todos estos problemas que digo de que no sé qué está pasando. Yo era esto, y ya no lo soy. ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? ¿Qué vas a hacer? No puedes cambiarlo. No vas a caminar de la noche a la mañana. No puedes ir a las fiestas de la noche a la mañana. No vas a entender química en inglés en tu escuela bilingüe si no vas a las clases porque te la pasas dormida, porque estás medicada, porque estás en el hospital. ¿Qué vas a hacer? ¿Quién eres? ¿Quién es Carmina? ¿Qué te queda? Ahí es cuando el yo narrativo desapareció. ¿Y qué te queda? Esos son el tipo de situaciones al que se refiere el libro cuando dice: aferrarse al yo narrativo es inseguro, arriesgado para el equilibrio de la salud mental, porque entonces pierdes ese soporte que tú creías tener de lo que eras. Ahí es donde comienza todo el proceso del que les hablaba en un inicio. Obviamente ya pasó ese proceso, ya no me identifico con ese tipo de cosas, con ese tipo de situaciones, pero pone una niña de 15 años en esa situación y obviamente va a colapsar. Todo lo que les he contado han sido las herramientas que he utilizado a lo largo del tiempo para encontrar a mi verdadero yo, ¿no? Y no basarme solamente en el yo narrativo. Y aquí a lo que invita es a trabajar en la desidentificación, ¿no? O sea, dejar a ese yo narrativo atrás para desidentificarnos y darnos un sentido más allá de algo tan banal, ¿no? Como material. En el capítulo 4 del libro
encontramos un epistolario de la respiración y bueno, para este punto podemos darnos cuenta que la autora tiene un gusto particular por la vida del filósofo Martin Heidegger. Lo que nos comparte en este apartado es una reinterpretación de unas cartas que este filósofo tuvo con una amante de él. Y, o sea, las cartas, digo reinterpretación porque son cartas que ellos se mandaban, pero ella como que hizo este cambio para poder explicarnos lo que nos quería explicar sobre la respiración. O sea, en este punto me gustó la forma en la que nos lo contaba, pero básicamente lo que hace es en las cartas, él le cuenta a ella una nueva forma que descubrió como para respirar y para tener este encuentro con nosotros mismos, y ella le va respondiendo las cartas también, llevando a la práctica lo que él le está enseñando en las cartas, y ella investiga un poquito más, le va diciendo sus descubrimientos, y en este intercambio de cartas se van contando una manera de poder concentrarnos más a la hora de respirar. ¿Por qué? Porque si algo habla en el libro es que nosotros solemos desconcentrarnos mucho. En general, el ser humano se desconcentra muchísimo, y no solamente hablo de... Hoy está muy de moda decir que perdemos mucho tiempo en el teléfono y perdemos concentración por el teléfono, y cualquier cosa que hacemos, luego volteamos a ver a nuestro celular. Pero el desconcentrarte no solamente va de cuando agarras tu celular, va de estar prestando atención y ver cuando pasa una mosca, o escuchar un ruido y voltear, o estar hablando con alguien y ver que algo está pasando atrás de ese alguien y desviar la mirada. Es no poder concentrarnos en una sola situación, en un solo momento. De eso va el prestar atención a las cosas, y de eso va implementar la respiración para poder aumentar nuestra concentración, y al momento no solo, y no solo concentración con los demás, sino concentración con lo que pasa en nuestro día a día con nosotros mismos, y poder prestarle más atención a eso en específico, ¿no? Para poder determinar si hay o no un problema en nuestro alrededor y poder resolverlo más pronto. Que es completamente normal perder la atención cuando el cerebro no está ejercitado para mantenerla. O sea, obviamente si tú intentas ya llevar a la práctica estos ejercicios, pues vas a perder mucho la concentración y te vas a desviar por otro lado. ¿Por qué? Porque no estás acostumbrado a hacerlo, y es completamente normal. El punto es tomar la iniciativa de iniciar, ¿no? Entonces va a ser completamente normal. Lo importante es comenzar. Pero pues sí, o sea, si algo no está ejercitado, pues obviamente no va a salir a la primera, ¿no? Algo que también me gusta del libro, que les digo, les recomiendo que lo lean si les interesa como este punto de cuáles son los ejercicios de respiración, cuáles son los pasos que se llevan a cabo y demás. Las invito a que lo busquen y indaguen más en el tema, porque la verdad está muy interesante. Esta parte tiene también muchos ejemplos de estudios que se hicieron para llegar a las conclusiones que nos da el libro y todo lo que les estoy diciendo, y te dan los ejemplos, ya sea de las personas que se pusieron a prueba y así. Entonces eso también te ayuda, bueno, a mí en lo personal me ayuda a comprender un poquito más de qué va cada ejercicio, para qué sirve y cómo fue que lo llevaron a cabo. Aquí encontramos un dato interesante que me llamó mucho la atención, que habla sobre el dolor crónico en la página 189. Dice: la práctica regular de la observación de la respiración y la ralentización de la frecuencia respiratoria mejoraban significativamente la calidad de vida de pacientes con dolor crónico. Ahí la importancia también... Hay una mosquita. Ahí la importancia también, pues, de implementar todas estas herramientas, ¿no? Les digo, yo siendo paciente autoinmune, busco herramientas por donde sea. Y ya teniendo tantos años, no sé, yo sé que hay muchas etapas como cuando te dan un diagnóstico y demás, qué es si la negación, qué es si la aceptación, qué es si demás, no, o sea, yo ahorita estoy en un punto en donde todo o nada. Entonces, ya después de tantos años, la verdad, he intentado muchas cosas y sigo intentando, y dentro de ellas es esta parte de la respiración, de implementarla, ¿no? Entonces te invito a que si eres alguien que sufre de dolor crónico, lo intentes, no está de más, o sea, todo es bueno, ¿no? Entonces se me hizo interesante este dato curioso. Lo que más merece pensarse en nuestro difícil tiempo es el hecho de que no pensamos. Y bueno, darnos cuenta de que el enfoque del ser humano
está centrado en resolver una infinidad de problemas siempre y cuando estos no tengan que ver con resolver los problemas de nuestro interior. LOL, qué mal. Nos centramos tanto en nuestros logros físicos y materiales que nos olvidamos de los más importantes, nosotros como personas. No nos permitimos aceptar que más allá de ser sobresalientes en alguna materia en específico, sobresalimos en nuestros adentros. Menciona que muy pocas personas se pueden llamar pensadoras, pues nos hace reflexionar sobre cómo, más allá del entorno, el observar se refiere a hacerlo dentro de uno mismo, a nuestro interior. Aprender también a pensar desde una serenidad que permite que las cosas simplemente sucedan. Controlar la mente estaría difícil, sino imposible para quien no se entrena, que es lo que veníamos hablando anteriormente. A una mente desprovista de voluntad no le gusta estar a solas consigo misma. Gran parte de lo que pensamos a lo largo del día no lo hemos decidido voluntariamente, ni decidimos cuándo aparece, ni su contenido. Y bueno, anteriormente yo les había comentado algo, y es que lo más fácil para nuestra mente es no olvidar. No sabemos cómo olvidar. Si tú quieres olvidar algo, no vas a poder. Eso es lo contradictorio de nuestra mente. O sea, si tú quieres olvidar a alguien, olvidar un acontecimiento o algo, si tú dices, esto quiero que se me olvide, ¿cómo te explico? Que no se va a poder. Mientras más queremos olvidarlo, mientras más queremos suprimirlo dentro de nuestra mente, más se va a pronunciar en ella. El pensamiento obsesivo se alimenta de nuestra oposición a él, y a reconocer nuestra incapacidad para suprimirlo es una forma de humildad hacia nosotros y de compasión hacia los demás. Y esto es lo que les mencionaba sobre esa práctica que yo llevé a cabo, que me ayudó muchísimo, de perdonar a mi ser y de prometerle a mi niña interior que no le iba a exponer a ciertas situaciones, porque al final del día no está en mí olvidar ciertas cosas, pero sí dejar ir, ¿saben? O sea, una vez que dejas ir, una vez que dices, no está en mí, dejas de tener ese pensamiento obsesivo y te enfocas en lo que sí está en ti y en lo que sí puedes hacer, pero es un largo proceso para tomar la decisión de hacer eso, y también de aceptar que hasta cierto punto también hubo cierta responsabilidad en ti al momento de llevar a cabo esas acciones. Sin embargo, sabes aceptar la responsabilidad de tus actos, perdonar y dejar ir y soltar, ¿no? Entonces, pues sí. Y bueno, como siempre, por todos lados tenía que terminar de la misma manera, llegando a hablar sobre las heridas de la infancia. Porque todo siempre termina en nuestro niño interior, chicos, no entiendo. No, sí entiendo, ya entiendo. A lo que voy con esto, y citando lo que dice el libro, es: el diálogo interior comienza a figurarse en la infancia. El cómo nos hablamos a nosotros mismos, o sea, nuestro diálogo interior, lo que yo le digo a mi Carmina, el cómo la trato, esa que escuchamos en nuestra mente cuando pasa algo, esa voz se forma desde que nosotros estamos chicos, y esa voz es la voz de las personas que nos crearon, y el cómo nos hablamos es el cómo nos hablaban ellos. Sí, chicos. La forma en la que escuchamos, que se expresa a nuestro alrededor, y el cómo nos hablan es la forma en la que nosotros comenzamos a hablarnos. Solemos escuchar mucho el háblate bonito, pero en estas páginas se desglosa su importancia y sobre todo su razón científica de que genuinamente te hables bonito. El cómo afrontamos las situaciones, cómo las guardamos en nuestra memoria, cómo decidimos afrontar la responsabilidad, repercute en nuestro cuerpo, mente y en nuestra alma. Nuevamente, otra cita: la crítica dañina no es una vía de aprendizaje, sino de censura. La ternura es más importante que la inteligencia. Háblate bonito. Háblate bonito. Háblate bonito. Les voy a compartir un poco de esta página, un poco mucho, que la verdad a mí se me hizo súper interesante y solamente se los quiero compartir. Quiero aprovechar esta plataforma también para compartírselos. Entonces, bueno, dice así: hay un momento mágico en la vida, un instante alquímico que cierra un universo para abrir otro. Es la apuesta por el amor a uno mismo.
No hablo de valoración ni de apreciación. El nivel socioeconómico, los estudios, las apariencias, el éxito o las condiciones sociales no entienden el lenguaje sordo del amor. Hablo de respeto, de cariño, de afecto incondicional, de la ternura que me hace sentir merecedora de la vida que me habita. Hablo de aquello que, si me piden que lo defina, no sabría hacerlo, pero que, si no me lo piden, sé de qué se trata. ¿Qué diría San Agustín? Hablo de aquello que si no me conceden a mí misma, nunca encontraré fuera. Hay un momento misterioso en el que uno dice basta. Qué diferente es el mundo cuando lo miramos con unos ojos un poco más sanos. Qué liberación siente el cuerpo cuando ha soltado un peso. Es agridulce, sí, porque me separo de algo que realmente he amado. El apego no entiende de daños. Es ese momento en el que uno se asoma a un abismo donde no hay ningún camino asfaltado, pero que, al mirar atrás, solo sabe que quiere huir. Es ese momento de inspiración en el que el aire fresco apuesta por la libertad, y ser libre significa, según Heidegger, defender la esencia, encontrar la calma, la paz, volver a uno mismo. Qué satisfacción recordar un pasado donde se fue diferente. Qué coraje hay que llevar dentro para dejar de ser quien se fue. Todos deberíamos experimentar ese renacer en el que comenzamos a caminar con amor en la mirada. Un amor y un cuidado dirigidos hacia adentro. Qué curioso eso de que cuando no te quieren, dejas de quererte. Es cierto. Y qué desgarrador es el instante en que vuelves a amarte. Pocas sensaciones se asoman a la de apostar por el cuidado de uno mismo. Qué seductor es ver cómo el cambio transforma a quienes estoy unida. Qué dignidad se siente cuando sabes que cuidarte es un acto de bondad hacia los que vienen detrás o hacia los que están al lado. A veces el camino se inicia recogiendo los pedazos que alguna guerra ha dejado, pero que recogen con dignidad, con cariño y humildad. Estoy reconstruyéndome y lo hago desde la plenitud. Tampoco sé a dónde me dirijo, pero sigo caminando. Qué milagroso reinventar el pasado. No hay mayor integridad que saberse trabajado para proteger el crecimiento, suceda o no. No hay mayor aliado que la intención, ni meta más honesta que la nobleza. Qué humildad y asombro se experimenta cuando uno se da cuenta de que al final agradece la tormenta. No hay nada como un nacimiento elegido por decisión propia. Todos deberíamos saborear su dulzura al menos una vez en la vida. Hay que renacer para llegar a la esencia. Y bueno, eso es todo lo que en sí tenía por compartirles del libro. Para finalizar, pues me gustaría tener una reflexión al respecto juntos. Creo que lo que puedo englobar al final y lo que rescato más y que puedo compartirles a ustedes es esta importancia de amor propio y reconocimiento y de entender que el hecho de que yo repita mucho la decisión está en ti y demás es porque esta decisión que está en ti yo la veo como ese llamado a la acción que tú haces por acto de amor propio. Creo que no hay nada más poderoso que amarte a ti mismo y entender que vale la pena hacer todo ese esfuerzo por ti. Porque a veces cuando tienes tanto peso sobre ti y pasan tantas cosas malas y no entiendes por qué a ti. Y no entiendes por qué deberías de luchar si ya te está pasando tanta cosa. Mejor dejarlo ser. El hecho de que tú te elijas a ti y que decidas que tu vida lo vale y que decidas que tú lo vales es el acto de amor propio más grande que puedes poner sobre la mesa. Y creo que todos lo valemos.
Creo que todos merecemos tenernos ese amor propio y sé que es muy difícil llegar ahí, se los puedo decir. Las cosas que les resumí sobre las cosas que he vivido no son ni la mitad de las cosas que han pasado, pero aún así les puedo decir, y no es por comparación, solamente les cuento mi parte de mi historia, mi vida, porque eso es lo que me gusta, esa es la razón por la que hago videos y les comparto mi día a día, porque amo contar historias y amo contar anécdotas y amo compartir. Es eso, o sea, hubo un tiempo en donde yo creía que no lo valía y me dejé atrás. Y ahorita es el tiempo en donde siento que sí lo valgo. Y por eso hago todo lo que hago todos los días y yo genuinamente sé que tú también lo vales y que quien esté viendo este video lo vale. Todos hemos hecho cosas malas en nuestra vida. Nadie es un pan de Dios, o sea, nadie es perfecto, pero nadie tiene por qué serlo. Y no por eso significa que no lo valgas. Lo vales. Vales tenerte amor propio. Vales luchar por ti. Más allá de que alguien luche por ti, vales que tú luches por ti. Eso es lo importante. Y por eso te comparto todo esto, para que tengas las herramientas o que te intereses en indagar sobre tus propias herramientas o que sepas que existen más herramientas a lo mejor de las que conocías. Y creo que eso sería todo. Estoy muy contenta porque ya lo terminé. Ya terminé de grabar esto que tenía tanto tiempo de verdad queriéndoles grabar. No saben cuánto tiempo, cuántos videos tenía diciendo, ya voy a hacer video, ya voy a hacer video. Y no lo hacía, pero ya lo hice. Estoy muy contenta porque ya lo hice. Y pues nada, muchas gracias por ver. Si llegaron hasta aquí, a lo mejor es largo, a lo mejor es corto, la verdad que hasta que edite voy a saber. Pero muchas gracias por ver, de verdad. Espero lo hayan disfrutado. Lo hago de todo corazón, de verdad. Quería compartirles esta información, sentía que era demasiado valiosa como para no compartírselas. Y eso sería todo. Estoy muy feliz porque ya lo terminé. Muchas gracias. Muchas gracias por ver, los quiero mucho. Bye.